Queridos hermanos, de nuevo saludarlos desde España. Estamos de nuevo con el Padre Pablo García Beck, que está explicándonos desde hace ya unos vídeos anteriores el Apocalipsis y concretamente el libro de los sellos. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, Laura. Y gracias una vez más por ofrecerme esta plataforma para poder acercarme, ¿no?, a todos aquellos que buscan de alguna manera, ¿no?, entender y comprender los signos de los tiempos. Es muy importante, Padre, porque hay personas que están asustadas, hay otras que se sienten confusas. El discernimiento hoy en día es difícil y la tribulación es difícil también de llevar. Hay muchos países en los que ahora mismo llevan muchos meses confinados, hasta 5 meses confinados. Entonces, yo creo que la comprensión del Apocalipsis nos ayuda a ver y a interpretar todo lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad, Padre? Así es, Laura. El Apocalipsis es la hoja de ruta, ¿no?, por la cual el Señor nos va a llevar a su pueblo a esa nueva Jerusalén, a ese reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ese reinado eucarístico, esa nueva civilización del amor. Pero eso es un parto, y como todo parto es doloroso. De todas formas, el Apocalipsis pondrá fin realizará esa gran promesa, esa gran profecía del Génesis, en la cual la mujer le pisará con su talón a la cabeza de la serpiente. Si te parece, Laura, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, vamos a pedir ese nuevo Pentecostés para comenzar hoy esta pequeña meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Si te parece, Laura, voy a retomar los 2 primeros sellos que nos ayudarán a entender el porqué de un tercer sello. Decíamos que el primer sello es ese caballo blanco con ese jinete que porta una corona, y decíamos de que es el tiempo de la misericordia. Él, con ese jinete vencedor, ese ejército vencedor que es el pueblo de Dios, a través de la sana doctrina del Evangelio, está ofreciendo a la humanidad un tiempo de misericordia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero al mismo tiempo, también el Señor permite que esté trotando sobre la faz de la tierra un segundo caballo con un segundo jinete, que es el color rojo, que es el color, pues, por antonomasia de las fuerzas del maligno, y que ellos están en alianza con Satanás, porque Satanás hacía alianza con los hombres para así, con mayor facilidad, poder arrebatarles sus almas. Y tienen otros planes que no son los de Dios, y ellos desde luego son astutos. Entre ellos mismos se reúnen en secreto, en logias, en ese famoso Club Bilderberg, en Foro Davos, Club de Roma, Fundación Carnegie, el Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR. También hay otro grupo muy importante, que es el Comité de Basilea, que es el Banco Central, es el Banco de los Bancos Centrales, y como de todos es bien sabido,
son organismos que no están precisamente para difundir el buen olor de Cristo. Sí, padre, más bien están para todo lo contrario, porque desde Así luego es. las ideas y la ideología que están distribuyendo, imponiendo, introduciendo en los corazones y las mentes ya en casi todos los países son bien contrarias a los planes de Dios. Y a la voluntad de Dios, Pregunta. porque están imponiendo leyes que son la antítesis de los 10 mandamientos. Por eso de ahí viene la aparición del tercer sello y del tercer caballo, porque es para empezar a poner orden en el desorden que está provocando todas estas. En el fondo son grandes organismos, ¿no? Y par, paramasónicos, se podría decir. Yo pienso que si, Laura, si eres tan amable de proclamar el tercer sello y pasamos ya al asunto que hoy nos trae aquí. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, y vi un caballo negro. El jinete tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, una medida de trigo, un denario, 3 medidas de cebada, un denario, al aceite y al vino no los dañes. Lo primero que llama la atención de este tercer caballo es el color. Es un color negro, es un color como la humareda de un volcán. Es un color que da, ya de por sí, te presagia malos augurios. Es un color que en el fondo va a sembrar desesperación eh, y destrucción. Aparentemente no sabemos cuál es la actividad de este tercer caballo. Simplemente sabemos el color negro, luto. Lo que sí que sabemos es de la acción de ese caballo hay unas consecuencias, que es que el trigo, la cebada, es decir, productos básicos, tienen unos precios desorbitados. Y al mismo tiempo se nos dice que el vino y el aceite son intocables. Y nos habla de un periodo de una gran carestía y al mismo tiempo en ese periodo de carestía se nos habla que los sacramentos la fuerza de los sacramentos están presentes a pesar de ser tiempos pues recios. Y aquí me gustaría introducir pues un comentario de un santo padre de la Iglesia para entender por qué estoy hablando de los sacramentos, del vino y el aceite. Voy a citar un par de santos padres de la Iglesia para que quede claro, ¿no? ¿A qué se refiere eso del vino y el aceite? Así, por ejemplo, el obispo Primasio decía, con el vino y el aceite prohíbe violar el poder de los sacramentos. Y San Cesareo de Arles decía, el vino indica la sangre de Cristo y por el aceite la unción del crisma. Es decir, es un periodo de calamidades, pero en el cual al pueblo de Dios no le faltará la presencia, ¿no? de los sacramentos para poder sobrellevar esas dificultades, esas penurias que vamos a vivir.
Entonces, padre, cuando este jinete sobre el caballo negro porta la balanza, ¿qué hemos de entender ahí? Pues yo creo que la misma Sagrada Escritura explica a la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo, el libro de los Proverbios dice, balanza exacta es del Señor, obra suya las pesas de la bolsa. Y por si no queda claro, nuestro Señor Jesucristo, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, al hablar de este tema de la balanza, le hacía esta confidencia. Hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caeré sobre los hombres. Con lo cual ya nos está, en este jinete, en este sello, ya vemos que aquí, si bien no va a afectar a los sacramentos, sí que van a haber calamidades sobre todos nosotros. Con lo cual entendemos que la balanza es la justicia de Dios. Totalmente. Y esto es muy importante porque la acción, que aún no sabemos cuál es la acción de ese caballo negro, que parece la humareda de un volcán y por tanto es un color de malos presagios, está montado por un jinete que tiene una balanza, que es la justicia de Dios. Es decir, ese caballo, sus relinchos no son incontrolados, no son desmedidos. Están, de alguna manera, está todo cifrado hasta lo que Dios permita. El obispo de Fulda, Eduardo Schick, decía, al caballo portador de calamidades pone explícitamente límites el poder supremo al que él debe obedecer. Es decir, el caballo negro, con su actuar, sus relinchos, está supeditado totalmente a Dios. Él es el que pone los límites. Nunca no es el azar, no es la casualidad. Hay una medida. O sea, no son relinchos desmedidos. Hay una medida. Hasta aquí. Sí que Dios le pone un límite. Eso es. Pero sí que hay calamidades. ¿Qué calamidades son las que en este, al menos la hambruna, aquí aparece, ¿no, padre? Así es, porque más que la hambruna, que sí que es una consecuencia indirecta de esos precios desmedidos de alimentos básicos, es la carestía. Y Mm. efectivamente, cuando hay carestía, y sobre todo si hablamos de productos básicos, desgraciadamente, ya sabemos por la historia, ¿no? Pues no a todo el mundo pues alcanza, ¿no? Pero para conocer cuál es la acción, los relinchos de este caballo negro, hay que tener en cuenta pues dos principios. Uno, que la misma Biblia explica el Apocalipsis. Y el otro principio es que ya lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios. Les decía que los acontecimientos del Éxodo que vivió el Israel son figura, son sombra de los que de los que van a vivir el final de los últimos tiempos, las últimas edades. Por eso, si eres tan amable, Laura, me gustaría que leyeras un breve fragmento del 7º flagelo del libro del Éxodo. Sí, dice así. El Señor desencadenó una lluvia de granizo sobre la tierra de Egipto. El granizo, con los rayos formados entre el granizo,
Fue tan fuerte que jamás se había visto algo semejante en la tierra de Egipto, desde que comenzó a ser nación. El granizo golpeó en toda la tierra de Egipto, cuanto había en el campo, desde los hombres hasta los ganados. Machacó también el granizo toda la hierba del campo y tronchó todos los árboles del campo. El lino y la cebada se estropearon, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba floreciendo. Bueno, como decía, San Pablo ya señalaba que los lances del Éxodo sucedieron figuradamente para todos aquellos que, pueblo de Dios, que vamos a vivir pues la última, ¿no? El final de las edades. Aquí vemos como un granizo, estamos hablando del séptimo flagelo que envía Dios. El séptimo flagelo es un granizo que desbarata, ¿no? las cosechas. Y concretamente, en este caso, es la cebada. Recordamos que en el tercer sello se habla de dos productos, trigo y cebada, que tienen unos precios desorbitados. Aquí en este séptimo flagelo es la cebada. ¿Por qué motivo? Porque ha habido un granizo espectacular. Ha sido una plaga apocalíptica que ocurrió en los tiempos de Moisés, los tiempos del Éxodo. Por tanto, con ese flagelo, claro, lo poco que quedara, ¿no? de cebada, los precios se dispararon, ¿no? Vamos ahora, si te parece, a mencionar al profeta Ageo, que también pues hace referencia también a otra plaga apocalíptica que, que hizo que el trigo también, ¿no? Tuviera unos precios desmedidos. Esperabais mucho y sacasteis poco. Lo que llevasteis a casa, yo lo dispersé. ¿Por qué? Oráculo del Señor del universo. Porque mi casa es una ruina, mientras cada uno de vosotros disfruta de su propia casa. Por eso el cielo ya nos da agua y la tierra guarda el fruto. Decreté la sequía sobre la tierra y los montes sobre el trigo, el mosto y el aceite, y sobre todo lo que brota de la tierra, sobre hombres y animales, y sobre todas vuestras labores. Con lo cual, Padre, yo lo que estoy entendiendo por lo que usted nos explica es que esta carestía procede de alguna manera, de calamidades o de catástrofes naturales. Así, son los relinchos del caballo negro, Que que es en el como, Éxodo es granizo y aquí aparece como sequía. así es, puede ser sequía, granizo, inundaciones, terremotos, volcanes, es decir, las fuerzas de la naturaleza. Decía esta mujer, no es muy conocida fuera de España, es Consuelo, una madre de familia, vive en Barcelona, y es el alma mater de las escuelas de María. Ella decía, el Señor no necesita inventar nada para castigar la insensatez humana. La misma naturaleza se encarga de ello, porque sirviendo a su creador se endurece para castigar a los injustos. En unos casos el agua es el azote, en otros el fuego, un terremoto, un seísmo o un cataclismo. Padre, aquí me surge una cuestión porque cataclismos siempre han habido, inundaciones, sequías, granizos, grandes tormentas, huracanes. Eso a lo largo de toda de la historia de la humanidad se han visto pues, grandes desastres, ¿no? Que ha producido grandes carestías en las civilizaciones. Pero hay personas que, muchas están comentando que esto se está haciendo cada vez más frecuente, es decir, se está intensificando tanto en grado como en frecuencia. ¿Usted qué opina al respecto?
Ahora todos los días, en algún lugar del mundo, está ocurriendo algún relincho, está relinchando el caballo negro. Precisamente ayer mismo, en Verona, una colosal tormenta, destrucción de cultivos. También ayer mismo, en Costa Rica, un terremoto de grado 6 de intensidad. Ayer mismo, una inundación en Afganistán, al menos, sepa, 100 muertos. Eso solamente fue ayer. A mí algo que me Y sobrecogió fue que en plena crisis pues de esta epidemia o pandemia, como algunos lo llaman, em, ocurrió y casi pasó desapercibido grandes plagas de langostas en el sudeste, perdón, lo que es el Cuerno de África y también en la zona oriental. Y es curioso que provocó verdaderos desastres de extinciones de miles y miles y miles de cultivos, trayendo el hambre a millones de personas y pasó desapercibido. Aquí tanto miedo que tenemos de morir con este virus y estaban pasando un verdadero desastre. Decían que en esa zona habían sido las plagas más fuertes de los últimos 70 años. Pero ya no solo eso, sino que una langosta de la misma familia que la africana también asoló plagas de langostas en el sur de Asia, en el sur de China. Y también coincidieron grandísimas inundaciones en el sur de China, que esto provocó la movilización de 37 millones de personas. Todo esto quedó, o también plagas en Argentina, creo que en Chile y también en la India, plagas de langostas. Sí que es verdad que las plagas de langostas son habituales y suelen ocurrir en muchos países, pero dicen que estas plagas son cada vez más frecuentes y más fuertes, ¿no? Entonces, yo igual que usted pienso que si bien estas catástrofes han ocurrido siempre, tenemos que ver que cada vez es más frecuente y más intenso y que es un signo de los tiempos. así fue en marzo y final de marzo, no, fue en marzo, en el África oriental, lo que es la parte de Kenia, Somalia, Tanzania, principalmente, ¿no? Hubieron, pues, según los medios de comunicación, la mayor plaga apocalíptica, así lo nombraron, ¿no? De los últimos 100 años, por esos miles y miles de millones de langostas que, desde luego, destrozaron no solamente el trigo y la cebada, es que lo arrasaron, se lo comieron todo, no, se lo comieron todo. Y también, efectivamente, también en zonas de China ocurrió también ese desastre. Por cierto, ahora en este mismo mes está el Yangtze, el gran río de Chino, totalmente desbordado, provocando también grandes desastres y calamidades. Es decir, el relincho de ese caballo negro, negro como la humareda de un volcán, está, son relinchos que que hasta que cada vez son más intensos y son todos los días. Lo que pasa que de alguna manera hay una especie de censura en los medios de comunicación y no somos conscientes, ¿no? De que todos los días ocurren no uno, sino varias calamidades provocadas por este caballo negro. Por el alejamiento de Dios con respecto a Dios, porque me estoy acordando que la Virgen, Nuestra Señora de la Salet, a través de los niños, Melania y Maximino, avisó que si la gente de la zona no volvía a Dios, que iba a haber plagas y desastres naturales que iban a acabar con las cosechas de la zona y realmente esa profecía se cumplió. Así fue. Desde luego, ahí en la Chalet ya nos hablaban ya del tercer sello. Yo pienso que podrías, si eres tan amable, Laura, de brindarnos, ¿no? Que concretamente, qué es lo que le dijo la Virgen Sí, a Melania. la naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra empapada de crímenes. Ay de los habitantes de la tierra,
Sobrevendrán lluvias de un granizo espantoso, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países. Tremendas palabras estas de la Santísima Virgen a Melania. Sí, porque son, cuando tenga lugar, y ya está teniendo lugar, cada vez, como he dicho antes, son más intensas, es que ya son tiempos ya de justicia, de la justicia divina. Por eso aparece ahí la balanza. En esa balanza el Apocalipsis ya nos advierte. No es que no termine la misericordia de Dios, porque no termina. Y de hecho lo veremos en el sexto sello. Pero también son tiempos que se mezcla la justicia con la misericordia. Yo recuerdo haber leído, no hace mucho, ¿no?, a una gran mística irlandesa, Christina Gallagher, que al hablar de este tercer sello del Apocalipsis, ella decía lo siguiente: en una ocasión vi que en una costa el agua devoraba las casas y que cadáveres se extendían por el suelo. Jesús me reveló muchas calamidades y después me di cuenta de que representaban la justicia divina. Lo que la gente llama desastres naturales son en realidad producto de la justicia divina. Todas estas cosas sucederán hasta llegar a un nivel en el que la gente deje de llamarlas desastres naturales. Cuando estos lleguen a su culmen, la gente sabrá por fin que el origen de aquellas calamidades no era la naturaleza. Así comenzará a darse cuenta de que algo está muy mal. Tratará de explicárselo como acontecimientos desafortunados. Encontrará toda clase de razones científicas. Hablará de tormentas inesperadas y dirá que todo fue inesperado. En consecuencia, se resistirá a aceptar el origen de todos sus problemas. Es el pecado. Hasta donde sé, la gente no necesariamente se convertirá. Temerá al saber que lo que ocurre no son precisamente desastres naturales. Aquellos acontecimientos son naturales. Llegarán entonces a un grado tal que causarán profundo temor. Los Es, desastres que ocurrirán inducirán a muchos a blasfemar contra Dios. es curioso que esto ya viene en el Génesis desde el principio, porque cuando se introduce el pecado original, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el mismo Dios, como consecuencia de ese pecado, habla del crecimiento de abrojos y trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, que iba a ser ya muy complicado, como que se había introducido una rebelión o una cierta violencia, un desorden dentro de la misma naturaleza por el pecado del hombre. Es algo que muchas veces no meditamos, que cuanto más nos alejemos de Dios, con lo cual no es raro que hoy en día estemos viviendo todos estos desastres naturales, ese alejamiento de Dios provoca un desorden y una especie de rebelión por parte de la naturaleza. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído Úrsula Micaela, la venerable Úrsula Micaela, que está incorrupta en Murcia, que ya en su época ella le pedía al Señor, que se le revelaba que iban a haber inundaciones en Murcia, y ella oraba mucho, intercedía mucho, y a veces con su oración conseguía a veces pararlas y otras veces aminorarlas. Es decir, hay una relación entre el pecado de la humanidad, nuestro propio pecado, que rompe no solamente con el prójimo. Eva y Adán quedaron como divididos, no solamente rompe con Dios, de hecho se escondieron de Dios, antes no se escondían de Él, y rompe con la naturaleza. Hay una ruptura ahí del pecado, y que pocas veces meditamos esto cuando surgen estos desastres naturales, que cada vez están habiendo más. Qué poco meditamos qué intervención nuestra con nuestro propio pecado, o qué influencia hemos tenido nosotros en desatar ese tipo de calamidades, ¿no?
Sí, por eso la Virgen en sus múltiples apariciones, ya que es reina de cielo y tierra, por tanto de la naturaleza, de la creación, nos invita a todos sus hijos y servidores a hacer penitencia, a hacer oración, a hacer reparación, desde luego, porque repito que los relinchos del caballo negro, desde luego, no son por azar, o no son unas cosas inesperadas porque sí. Es decir, nosotros podemos influir porque Dios le pone una brida a ese caballo negro. Y por tanto, la oración mueve la mano de Dios, esa mano que le pone la brida al tercer caballo del tercer sello del Apocalipsis. Estoy recordando también, todos hemos visto la película del Padre Pío, cómo en un momento dado que se está dando una plaga de insectos en las cosechas, en los árboles de su pueblo, cómo percibiendo que el Padre Pío era muy santo, cómo le piden ayuda, oración, y cómo él con un incensario va por los árboles y a medida que va pasando y orando se va eliminando esa plaga. Como dice usted, la importancia, ¿no? de la oración y de la penitencia para aminorar todo ese mal que estamos viendo hoy en día. Sí, de hecho, en esas conversaciones que tenían cotidianas Jesús con Luisa Picarreta, cuando a veces le anunciaba algún flagelo pues, que afectaría pues, a Corato, enseguida Luisa pues, se ofrecía como alma víctima, ¿no? Para poder mitigar incluso que totalmente, ¿no? Que no tuviera lugar ese desastre, esa calamidad. Si te parece, Laura, voy a nombrar una, una confidencia que le hizo Nuestra Señora de los Dolores a otra gran mujer, Luz Amparo Cuevas. Ella le dijo, la tierra dará malas cosechas, malos frutos, hijos míos. El agua y la luz darán al globo terrestre grandes convulsiones. Hijos míos, será espantoso, será horrible. El caso es que el tercer sello es esa justicia divina que ya se pone en marcha y que, porque Dios quiere ser conocido y reconocido, esos flagelos no son ciegos, sino son grados que Dios va aumentando en la medida que, pues, como hizo el faraón, ¿no? Nos cerramos, ¿no? A lo evidente, ¿no? Al Señor de señores. A mí siempre me llamó la atención la mística María Valtorta, ¿no? Ella, al hablar de estas calamidades que vendrían, ella recibió muchas confidencias de Jesús y de María, nos nombró, yo creo que en muy pocas palabras resumió lo que es el caballo negro y sus consecuencias. Si eres tan amable, Laura, de acercárnosla. La carestía y la mortalidad de las epidemias serán algunas de las señales precursoras de mi segunda venida. Con su dolorosa fuerza os llegarán castigos creados para mortificaros y volveros a llamar a Dios. Señales enviadas por querer de Dios, por medio del trastorno de leyes naturales, por las cuales el calor será ardiente y no mitigado por las lluvias. Las estaciones serán invertidas y tendréis sequía en las estaciones de lluvias y lluvias en el tiempo de maduración de las cosechas. Y por esto, engañados los vegetales por repentinas tibiezas o desusadas frescuras, florecerán fuera de tiempo y los árboles después de haber producido se recubrirán de nuevas e inútiles flores sin fruto que debilitarán la planta, porque cualquier desorden es nocivo y conduce a la muerte. Recordadlo,
oh hombres, y el hambre atormentará cruelmente esta raza malvada y enemiga de Dios. Los animales privados de heno y de cereales, de granos y semillas, perecerán por hambre y por el hambre del hombre. Serán sacrificados sin darles tiempo a procrear. Pájaros del cielo y peces de las aguas, manadas y rebaños, serán atacados por todas partes para dar a vuestros vientres el alimento, pues la tierra lo producirá muy escasamente. Esto, padre, en mi pueblo ya se está viviendo. Actualmente hay una plaga que está empezando a afectar a los olivos, por ejemplo, y que ha afectado a muchísimos olivos en Portugal. Se han muerto olivos muchísimos, es una verdadera pena porque el aceite de oliva de España es uno de los mejores del mundo. Ya ha habido una plaga también anterior, hace unos 7, 10 años, que asoló con casi todos los nogales de la zona. Y actualmente hay grandes castañales que se están viendo afectados por una pequeña avispa asiática, una avispilla pequeña, que no se sabe cómo ha llegado hasta aquí, a lo mejor por el transporte aéreo, no sabemos, y está también afectando a los castaños. Pero es curioso ver cómo esto no es un castigo de Dios por castigar, porque Dios no es malvado, Dios es amor, sino que lo permite porque de ahí Él saca un bien para nuestra conversión, para que recurramos a Él, para que le pidamos ayuda, ¿no? Sí, en el fondo, cualquier flagelo es una llamada a la conversión, pero es una llamada que tiene previas llamadas. Antes nos ha llamado a la conversión a través del primer caballo blanco, a través de ese tiempo de misericordia, ese tiempo de esa doctrina evangélica, pero hemos estado sordos. Y como estamos sordos, tiene que abrirnos el oído. Y lo quiere abrirnos, pues en este caso, pues con esos flagelos. Pero repito que son llamadas a la conversión. Es una llamada, y claro, ya es dura, es recia, pero que está precedida por múltiples y por múltiples llamadas de amor eh, a través de esas grandes apariciones de María que han tenido lugar en nuestra historia. Pero como le damos una puerta a las narices a las apariciones marianas y a los mensajes que María nos llama, incluso a los mismos evangelios, porque no vivimos la conversión, y lo contrario a la conversión es la apostasía, que es lo que estamos viendo por todas partes, que aumenta la apostasía y no la conversión, pues Dios nos pues ha pasado a otro nivel. Ya no es misericordia, ya es justicia, la balanza, ¿no? Pero por eso el tercer sello nos indica que tanto el aceite y el vino no son dañados, porque es un tiempo que recio, pero que el poder de los sacramentos está ahí, para ver si los que se convierten, y también nosotros mismos, ¿no? También necesitamos también convertirnos, aún más, acercarnos más, vivir como María, en divina voluntad, no hacer la voluntad de Dios, sino vivir en divina voluntad. Pues el poder, la gracia y la fuerza de los sacramentos estarán ahí presentes para llevar ese proceso de conversión. De poder decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive, quien habla, quien respira en mí. Esta afectación de la naturaleza por el alejamiento de los hombres con respecto a Dios, yo quiero entender que afecta a lo que es la creación entera, no solamente nuestro planeta, ¿no? Es decir, que si en algún momento nos llega un meteorito, un asteroide, lo que sea, me imagino que también es porque nosotros nos estamos alejando del Señor. Sí, de hecho, no olvidemos que estamos aguardando cielos nuevos y tierra nueva. Estamos aguardando un universo renovado. Y concretamente, si recordamos las apariciones aprobadas que tuvieron lugar en Ámsterdam, de ahí viene la oración que hemos citado y rezado al principio de este vídeo, la Virgen a la vidente Ida en dos o tres mensajes le decía
y nos decía que estuviéramos atentos al cielo, porque sobre todo ahí existían los meteoritos, ¿no? Y no olvidemos que también Jesús en los evangelios, tanto Marcos, Mateo, Lucas, habla que en el final de los últimos tiempos, pues una de las señales de saber si estamos o no estamos son las señales en los cielos, en los astros. Y aparte también hablaba también de que habrán terremotos y habrán hambre, es decir, nos está hablando del tercer sello. Será el comienzo de los dolores, estos terremotos. Exactamente. Con lo cual, Es el todo comienzo. esto que ya hemos visto en estas últimas décadas, porque es de unas décadas para acá, sobre todo esta intensificación, es otro signo más, ¿no?, del fin de los tiempos. Sí, pero es el comienzo de los dolores del parto. El parto es un parto sobrenatural. Lo va a hacerlo María, porque estamos hablando del triunfo del corazón inmaculado de María. Ese triunfo que es alumbrarnos, hacer de nosotros no solamente de nombre, decir soy cristiano y lo soy, sino ser de verdad otro Cristo. Como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es alumbrar una nueva iglesia, es alumbrar una nueva humanidad, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y es un parto, y como todo parto, como hay pecado, es doloroso. Claro. Por eso el gran signo del Apocalipsis es esa mujer, que es María, que está encinta, se va a dar a luz, y se va a darlo con dolor. Pues a mí, Pero, sí, sí. pero no olvidemos que como tengo aquí a nuestra querida madre, Qué su hermosa corazón, talla, padre. Es preciosa sí, esa imagen. sí, su corazón inmaculado triunfará. Con dolor, pero triunfará. Amén. Pues muchas Amén. gracias, padre. Se me queda en el corazón la idea de que nos acerquemos muchos al Señor, que tengamos una verdadera intención de conversión, que si tenemos que vivir en algún momento, cualquier persona que esté en el país que sea, de tantas personas que nos escuchan, mexicanos, muchos peruanos también, personas en Estados Unidos, vamos a vivir tiempos difíciles, vendrán catástrofes que a lo mejor el Señor permite que tengamos que vivir. Pidámosle al Señor nos proteja, nos libre de todo esto, pero si no nos libra, que lo veamos como una corrección amorosa que puede, si lo ofrecemos, puede ser bueno para nuestra conversión y la conversión de nuestros hermanos. Y bueno, y lo veamos también como una corrección necesaria y que no sé cómo decirlo, pero que en parte nos lo hemos buscado nosotros, ¿no, padre? Bueno, todo esto ocurre, como he dicho antes, para la conversión, ¿no? De los injustos, y los que son justos, pues para aumento de su santidad, ese grado y eso tiene una repercusión en un mayor grado de gloria. Ujú. Pues muchísimas gracias, padre, de nuevo, por haber estado con nosotros, por habernos facilitado esta entrevista y quedamos emplazados, si Dios quiere, para el siguiente vídeo, el cuarto sello, el jinete macilento. Pues le ruego nos dé, como siempre, su bendición sacerdotal antes de ya cerrar este comentario o esta entrevista. Naturalmente. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Feliz y santo día. Igualmente.